El pueblo entero comentó la llegada de Efrén Herreros montado en su mula negra. Lento el paso a la casa del maestro Bastidas. Sombrero de fieltro oscuro, cejas crespas bajo el ala, ojos pardo bajo las cejas. No había vuelto desde su encuentro con el obispo. Manuel Mejía Vallejo fue un escritor que nació en Jericó, Antioquia, en 1923. Algunos cuestionan su origen y su nacimiento porque Jardín fue en realidad la población en donde él desarrolló la mayor parte de su infancia y adolescencia. En ese sentido podríamos decir Manuel Mejía Vallejo es un escritor que proviene del área del suroeste y de esa región se va a nutrir para toda la geografía de su universo ficcional de Balandú. Manuel Mejía Vallejo, como escritor antioqueño, llega a ser una presencia literaria importante durante la segunda mitad del siglo XX y su obra va a abarcar más de 50 años de producción literaria. Su primera novela fue La tierra éramos nosotros. Con esa novela de juventud, escrita alrededor de los 22 años del autor, empieza a ingresar en el mundo de las figuras literarias de Antioquia. Muchos lo consideran heredero de una tradición literaria, por ejemplo, de Tomás Carrasquilla. Sin embargo, el escritor va a encontrar su propio tono, su propio ritmo y sus propios referentes literarios. La preocupación principal de Mejía Vallejo en sus primeras obras estaba planteada en ese desarraigo y el cambio de una sociedad rural por una sociedad urbana. Paulatinamente va explorando otros temas, por ejemplo, en la época de la violencia bipartidista, hacia finales de la década de los 40 y hasta la trascendencia con la década de los 60, va a plantear obras que van a estar enmarcados en ese gran tema de la violencia y su presencia en la literatura colombiana. De esa época nos quedan retratos literarios, por ejemplo, de sus cuentos, los cuentos de la zona tórrida, donde se encuentra el cuento La venganza, que es uno de sus cuentos con mayor renombre. Adicionalmente también tenemos la novela El día señalado, que le da un reconocimiento internacional con el premio Eugenio Nadal en España. La novela fue publicada en 1964, pero un año antes había recibido el premio. A partir de la década de los 70, Manuel Mejía Vallejo empieza a desarrollar un proyecto literario que va a tener gran envergadura dentro de su producción narrativa. Específicamente, desde finales o mediados de la década de los 70, va a empezar con la escritura de obras que van a girar en torno al universo ficcional, el universo literario de Balandú. Balandú como una población enmarcada en una geografía que puede ser emparentada con sus referentes del suroeste antioqueño. En ese sentido, los farallones, el río San Juan y las mismas poblaciones tradicionales, tales como se pueden evidenciar en Jardín o Jericó, sus pueblos natales, son referentes obligados en estas obras que van a tener trascendencia a 2 volúmenes de cuentos y 4 novelas que van a girar alrededor del tema. La importancia de Mejía Vallejo está, diríamos, con trascendencia a que no solamente Gabriel García Márquez es quien puede crear un universo ficcional dentro de la literatura colombiana, específicamente estamos hablando del caso de Macondo, sino que también tenemos un referente geográfico con Manuel a partir de Balandú. Balandú es una población que fue fundada por una familia, los Herreros, y los Herreros van a ser los protagonistas de estas obras enmarcadas en una geografía específica. La historia de la familia Herreros va a comenzar con unos referentes de colonización antioqueña. Esa colonización antioqueña se va a remontar a unas bases culturales, tradicionales e históricas de la configuración del pueblo antioqueño desde finales del siglo XIX, y también se va a preocupar por temas como las guerras civiles, como los procesos de expansión poblacional de estas crecientes poblaciones que a partir de procesos migratorios como la colonización se van a ampliar ostensiblemente. Frente a lo literario, ¿qué podemos evidenciar?
que Mejía Vallejo va a profundizar en ese universo literario en novelas tan importantes como La Casa de las Dos Palmas, Los Invocados, Tarde de Verano e inclusive Todavía en Aire de Tango, que es una novela que parece distanciarse de ese universo ficcional. Va a retomar personajes y herencias que provienen de Balandú, pero enmarcadas ya en un contexto citadino que también da cuenta de cómo va pasando el referente del pueblo a un referente de ciudad. En Manuel Mejía Vallejo hay unas preocupaciones esenciales que van a estar representadas en sus obras literarias. Inicialmente los recuerdos arraigados en un contexto rural, es decir, la pérdida, por ejemplo, de la tierra, las expropiaciones, las dificultades económicas que van a implicar migraciones y desplazamientos a las ciudades. Esos cambios sociales, esos cambios culturales van a ser una preocupación constante que también van a dar cuenta de la sociedad antioqueña de su momento, de mediados del siglo XIX y toda la trayectoria posterior en el siglo XX. Manuel Mejía Vallejo también tiene otras preocupaciones literarias, por ejemplo, mostrar cómo las sagas familiares o las estirpes familiares, en este caso los herreros que van a marcar la narrativa alrededor de Balandú, tienen unos destinos trágicos que en apariencia parecen marcados por el destino o por asuntos también religiosos, pero en suma son los mismos personajes los que van forjando ese destino y los que lamentablemente se conducen a la desgracia. Ese referente es fundamental para entender por qué a través de la historia de una familia se pueden estructurar varias de sus novelas, varias de sus obras narrativas. La importancia que tiene Manuel Mejía Vallejo para Antioquia está en la recuperación de un pasado histórico, en la recuperación de unos valores culturales, en la recreación ficcional, porque Manuel Mejía Vallejo, aunque toma referentes históricos, los utiliza para hacer una recreación ficcional, pero también se vale de recursos muy importantes como el lenguaje, es decir, toda la tradición de la oralidad, toda la tradición de las unidades fraseológicas, los dichos, los refranes, la creación, por ejemplo, de coplas por parte del mismo autor, de versos que van a retratar toda esa nostalgia y todo el pasado de la sociedad antioqueña, es fundamental en esta obra del autor. Hay varios escritores que podríamos decir son herederos de una tradición literaria de Mejía Vallejo a partir de la actividad pedagógica, de la actividad formativa, también del modelo como maestro de literatura que tuvo a partir del taller de escritores que dirigió por mucho tiempo en la Biblioteca Pública Piloto. Entonces ahí hay una generación de escritores formados por Mejía Vallejo y que siguen su senda literaria. Escritores, por ejemplo, como Juan Diego Mejía o José Libardo Porras, de alguna manera son herederos de esta tradición literaria, pero ellos mismos encuentran sus propias voces, sus propios intereses y sus propios temas. Sin embargo, estar bajo la tutela del maestro Manuel Mejía Vallejo, pues direcciona su literatura a una producción mucho más amplia. Es necesario en la época actual volver la mirada sobre la obra de Manuel Mejía Vallejo. La obra de Manuel Mejía Vallejo no solamente se limita a las novelas y cuentos, también tiene una producción poética muy amplia, ensayos, crítica literaria, que es necesario volver a leer, volver a rescatar. Su obra está vigente y aunque hable de épocas pasadas, de eventos que tal vez sucedieron hace más de un siglo, en el caso de la colonización antioqueña o incluso de los referentes de la violencia bipartidista, cobran vigencia y cobran actualidad desde el interés histórico, desde el interés literario. Creo que toda institución educativa en sus programas, bien sea de formación básica, universitaria, debería retomar la figura de este escritor, que le da una trascendencia al costumbrismo, porque el costumbrismo no solamente estuvo presente en el siglo XIX, sino que cambió a otras formas como el realismo. Así escritores como Carrasquilla,
y Mejía Vallejo, a pesar de la oralidad, a pesar de incorporar elementos de la vida cotidiana de la región antioqueña, los utilizan para ejemplificar unos modos de vida más cercanos a la realidad. Creaba el mundo con su mirada nueva y propiciaba el vigor de la piedra y la montaña. Él sabía que iba a morir. Triste de verdad, Evangelina Herreros amamantaba al hijo. Que sean mansos los días para el hijo de Evangelina Herreros. Antioquia piensa en grande.